Es el tema 8 de nuestro temario y concretamente veremos en primer lugar los principios básicos, los momentos magnéticos atómicos y el concepto de magnetización y de susceptibilidad magnética, y en un segundo vídeo, en una segunda parte, trataremos sobre los materiales magnéticos. Concretamente hablaremos de ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo y algunos de estos nuevos materiales. Concretamente haremos una pequeña incursión en los materiales superparamagnéticos. Una espira por la que circula una corriente genera en su interior, genera en el centro, un campo magnético. Bien, pues cada electrón girando alrededor del núcleo es una pequeña espira de corriente y por tanto tiene un momento magnético. Recordemos la definición de momento magnético que también dimos en temas previos como el producto de la intensidad por la superficie cerrada por esa trayectoria que describe el electrón. El momento magnético básico que hay en la materia es lo que se denomina el magnetón de Bohr. El magnetón de Bohr es la unidad básica de momento magnético. Es como el electrón para la carga eléctrica. ¿Cuál es el valor del magnetón de Bohr? Bien, para ello, en primer lugar, recordemos ese segundo postulado de Bohr, que ya se debió ver en cursos previos, que dice que el momento angular de un electrón, que es igual a su masa por su velocidad por el radio de giro, no es un número cualquiera, sino que es un número de veces entero, una constante, la constante de Planck, partido de 2pi. Recordemos que la intensidad en su momento se definió como carga dividido entre el tiempo y que en el caso del electrón, que es esta partícula de carga E orbitando con un periodo t, pues la carga que circula es la propia carga del electrón y cada periodo da una vuelta, es decir, atraviesa por una superficie imaginaria, por lo que podríamos definir al electrón girando como una intensidad de corriente de valor E partido de t. Además, el periodo, si admitimos que el electrón gira con velocidad constante, será igual a la longitud del recorrido que recorre, 2πr, partido por la velocidad con la que lo hace. El objetivo es calcular el momento magnético de este electrón orbitando. Recordemos que el momento magnético se definía como intensidad de corriente por la superficie de esa espira de corriente. Así pues, será el valor que hemos calculado previamente de la intensidad multiplicado por la superficie sobre la que gira el electrón, es decir, πr cuadrado. Si aplicamos el valor que hemos aportado al principio del momento angular, se puede expresar el magnetón como la carga del electrón por el momento angular del electrón partido por 2 veces su masa. Y por último, sustituyendo el momento angular por ese valor cuantificado, concretamente por su valor más básico, llegamos a una expresión de lo que llamaremos el magnetón de Bohr, que es esta constante que vemos en pantalla, carga del electrón por constante de Planck partido de 4pi por la masa del electrón. En unidad del sistema internacional, julios partido de Tesla. La materia está formada por infinidad de electrones, es decir, por infinidad de esas pequeñas espiras de corriente que generan esa infinidad de pequeños campos magnéticos. Microscópicamente tenemos una serie de campos, pero macroscópicamente, si nos fijamos en estas corrientes, vemos que se pueden anular en el interior al sumarlas todas juntas, pero quedarían unas corrientes netas en el exterior, lo que se llama las corrientes de Ampère. Y de hecho, este sistema se podría considerar como algo que ya estudiamos en temas anteriores, como un solenoide que tiene en espiras por unidad de longitud. Vamos a definir la magnetización o emanación o imantación como el momento magnético neto por unidad de volumen. Es esa densidad de momentos magnéticos que hay en el material.
Si lo referimos al solenoide, la emanación sería ese número de espiras, ese número de líneas de corriente multiplicado por la intensidad que hay en cada uno de ellos. De hecho, el campo magnético generado por estas pequeñas corrientes en su interior, de nuevo si recurrimos a lo que es el ejemplo del solenoide, se definía como μ0 por el número de espiras por unidad de longitud, por la intensidad que circulaba por esas espiras, es decir, que el campo magnético generado en el interior del material será igual a μ0 por la magnetización. Pensemos ahora en este dispositivo. Un solenoide, es decir, un elemento que va a generar un campo magnético, y en su interior colocamos un material que estará emanado o que se emanará con el campo magnético. En cualquier caso, cuando se hace pasar una corriente a través del solenoide, este va a generar un campo magnético. Le vamos a llamar a ese campo aplicado, y además en el interior existirá el campo propio de la emanación. La suma de ambas contribuciones será la que me generará el campo magnético total en el interior de la materia. La magnetización, recordemos que es ese momento magnético neto de la materia, va a depender de cómo se orienten los pequeños momentos atómicos. Claro, cuando hay un campo externo, tenderá a alinearlos y aumentar esa emanación del material. Cada material tiene su propia estructura, sus propias limitaciones, su propia forma de favorecer la emanación, es decir, que la emanación del material dependerá de ese material del que estemos tratando, de si es uno u otro. Esa dependencia es lo que denominamos susceptibilidad magnética, que es lo que identifica el comportamiento magnético de cada uno de los materiales. Así pues, la magnetización es proporcional al campo externo aplicado, pero también proporcional a la susceptibilidad magnética. Si metemos esta expresión en el campo que vimos anteriormente, tenemos que en el interior de cualquier material el campo magnético que se obtiene es el campo aplicado multiplicado por 1 más la susceptibilidad de dicho material. Para terminar esta primera parte, diremos que hay 3 grandes grupos de materiales. El primero son los materiales diamagnéticos, caracterizados por tener una susceptibilidad negativa. Esto quiere decir que rechazan el campo magnético. El segundo son los paramagnéticos. Los paramagnéticos tienen una susceptibilidad positiva, por tanto una permeabilidad magnética ligeramente mayor que la del vacío, lo que implica que cuando aplicamos un campo externo, el material se emana, hay una emanación ligera. Por último están los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos, estos también tienen una susceptibilidad positiva muy alta, que con pequeños campos externos aplicados producen emanaciones muy grandes.